Bueno, ya está con nosotros el reconocido doctor Enrique Bernales, ex senador de la República, y el destacado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, para analizar un poco la coyuntura política. El viernes último comentábamos, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, advertía al presidente de la República que si repetía a alguno de sus ministros en este nuevo equipo ministerial, entonces la figura de censura ya no iba como tal y por lo tanto no corrían el riesgo de ser el Congreso disuelto, ¿no? Y ahora en cambio ha cambiado pues su tono, y vamos a revisar uno de los tweets que ha lanzado hace algunos minutos el congresista Galarreta saludando al nuevo gabinete ministerial. Dice: el país necesitaba cambios y el gobierno una oportunidad para enmendar sus errores de este primer año. Y también ha deseado éxitos a la premier Meche Arauz y a su nuevo gabinete, y empieza una nueva etapa y el Congreso seguirá dispuesto al diálogo y a la búsqueda de consenso por el Perú. Estamos saliendo de esta situación empantanada, estamos saliendo de esta crisis. Yo creo que debemos obviar las primeras declaraciones porque en realidad fueron un poco claras y para el contexto actual no son importantes. Lo rescatable y lo importante hoy son estas declaraciones en las que hay la expresión de un propósito de colaboración en conjunto, el reconocimiento de que estamos ante un nuevo gabinete y la renovada posibilidad de que esta vez Ejecutivo y Legislativo, respetando cada uno sus fueros y entendiéndose que responden de alguna manera con secciones algo diferentes, sin embargo pueden marchar juntos para el resto del periodo y dejarle al gobierno que siga, digamos, un país estable y digamos, con posibilidades de seguir mejorando en el punto de vista económico, ¿no? Sin embargo, ya hay una censura que se ha dado, y qué pasaría si el Congreso llevara a interpelar a uno de los nuevos ministros y lleguemos a una situación similar. Eso es pura especulación. Y no es bueno especular en política porque puede incrementar tensiones que es mejor dejar de lado cuando se han reabierto las puertas de la comunicación, porque hay que entender que la política es básicamente acuerdo, es consenso, es llegar a puntos intermedios donde las aproximaciones sucesivas permiten que haya crecimiento económico, que haya políticas sociales, que haya tranquilidad, que haya seguridad jurídica, que el pueblo esté tranquilo. Entonces, ¿para qué especular sobre lo que fue y ahora está en otro momento, que es un buen momento? Porque yo creo que de un lado, el presidente Kuczynski, y él principalmente, ha entendido cómo tenía que resolver esta crisis. Ha llamado a los partidos políticos, ha conversado con ellos, les ha pedido consejos, posiblemente ha buscado nombres. Algunos nombres sugeridos deben estar dentro del gabinete. Y por otro lado, el fujimorismo ha entendido que ponerse en una posición dura e intransigente tampoco le beneficiaba en nada. ¿Quién es el que ha sido beneficiado con esto? El país. Entonces, rebuscar lo que pasó, lo que podría haber sido, no es bueno. Yo creo que hay que felicitar al presidente de la República y hay que felicitar también a la lideresa de Fuerza Popular porque han entendido que, digamos, como bien decía Aristóteles, la virtud está en el justo punto medio. Creo que hay espacio y lugar para los optimistas, de un lado, o para los otros para ingresar a un terreno de serena y vigilante expectativa. Claro, para que los cabezas calientes que han estado ahí machacando a ver qué ventaja podían sacar, se tranquilicen, claro, que metan la cabeza en un cubo de agua helada. ¿Qué nos garantiza que esta atmósfera de consenso continúe en los próximos meses? La vigilancia de la ciudadanía, de los gremios, de las universidades, de la prensa, ¿no? El no echar más leña al fuego, sino al contrario, tenés la manguerita para apagarlo cada vez que hay un amago. ¿Cómo ve a Meche Arauz encabezando este nuevo gabinete? Es una mujer que ya tiene experiencia política, se caracteriza por ser una mujer entusiasta. A su presencia en el Congreso de la República como congresista le debe haber abierto espacios para un mayor diálogo y acercamiento. Y lo importante es que lo de Mercedes va acompañado con una, como bien ha dicho Enrique, por una clara posición del presidente y también de la lideresa del principal partido. Creo que es el momento para
dejar constancia de que necesitamos liderazgos con visiones de estadista. Y necesitamos que la prudencia, el tino, el sano juicio, el recto proceder se imponga sobre estos radicalismos baratos a quienes hay que colocar en la segunda o tercera fila, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, porque en Meche, ¿qué es lo que hay? En primer lugar, experiencia política. Ha sido ministra un par de veces, en primer lugar. En segundo lugar, tiene ahora, sumado a ello, experiencia parlamentaria, es economista, ¿no? Es una persona que tiene capacidad de comunicación y su primera intervención ha sido muy interesante, porque ¿qué es lo que ha dicho? Algo que es una corrección a Zavala. Ha dicho, la función principal del presidente del Consejo de Ministros es la coordinación con mi equipo y a partir de ello una relación en positivo con las distintas fuerzas representadas en el Parlamento. Eso es lo que había faltado. La falta de expertise político de Zavala llevó a que viviera esta cuestión de confianza, sacrificando para algunos a todo su equipo ministerial. No solo es eso, pero ese es el pasado. Yo Sí, claro. insistiría con Enrique en que tenemos que mirar. Pero del pasado sí. uno aprende, ¿no? Quedan lecciones y para que, digamos, Bueno, no pasemos por estas crisis el primero que debe haber aprendido a Zavala es que tiene que estudiar un poco la política, porque joven es y futuro político puede tener a condición de que haya aprendido la lección, y de las equivocaciones también se aprende. Y hay que felicitar que este nuevo gabinete cuenta con figuras que yo creo que son alentadoras, ¿no? El cambio en el Ministerio de Educación, sumamente positivo. Lo que puede hacer el doctor Mendoza en justicia, ha sido presidente de la Corte Es otro hombre con experiencia, con conocimiento del sector. Iván Wexler tiene la congregación de maestros de Amauta. Pero también ha sido muy crítico, ¿no?, de las políticas de educación, precisamente. Sí, pero Pero la él crítica partícipe de la reforma. Claro, en contra. es uno de los autores de la reforma. Esto comenzó en el 2004, se profundizó con el Ministerio de Chang, donde él era viceministro, y lo que él ha sido crítico es de la ejecución de la política, pero no de la concepción misma de lo que es la reforma de la educación, donde él es un señor experto, una autoridad, y yo creo que más bien tenemos que congratularnos todos los peruanos de que un hombre reconocido, respetado por el magisterio, que viene desde el aula primaria y que ha ido ascendiendo como maestro, haya llegado a ser ministro de Educación. Creo que es algo que ha sido notable en la opción del presidente Kuczynski de pensar en un hombre como Wexler para hacerlo ministro de Educación. Y Enrique, creo que el ingreso también de Bruce es importante. De Bruce en economía, de Mendoza, o sea, a diferencia del gabinete anterior, las personas que han sido nombradas son personas que tienen oficio y que además es el oficio de lo que conocen en su campo con el manejo de las políticas. Allá han bailado en otras acertados fiestas, ¿no? los cambios, pero algo sí muy importante que apuntar, ¿no? Las políticas de Estado son precisamente eso, políticas de Estado, y no hay que personalizarlas, ¿no? O sea, Eso, si sale un ministro, no debemos creer que no, nos es obvio. quedamos, claro, Eso es obvio. sin la política, ¿no? Las son políticas, semidioses. cuando son buenas y están apoyadas de la necesidad y del consenso, hay que mantenerlas, hay que continuarlas. Además, cada ministro gobierna con un equipo, ¿no es cierto? Y es el equipo el que va acompañando al ministro en la eficacia de la gestión. Buenos programas, pero mejores operadores políticos. Eso es lo que creo que Sí, yo creo que estamos en un buen momento y yo creo que hay que saberlo aprovechar de tal manera que ramas de olivo para todos. Seamos más optimistas para esta nueva etapa. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Nosotros continuamos con la información porque esta semana